mucho gusto, mi nombre es Adriana González y hoy vengo a hablar sobre filosofía moderna, para lo cual voy a abordar los conceptos de epistemología, racionalismo y empirismo. Siendo el primero, epistemología. La epistemología es una rama filosófica dedicada al estudio de la naturaleza del conocimiento, con el propósito de saber cuál es el conocimiento verdadero y así dar una respuesta a la pregunta ¿qué es el conocimiento? Y otras que se derivan de esta, como ¿cuál es el método que debemos seguir para llegar a este conocimiento verdadero y cómo podemos saber que el conocimiento que poseemos es verdadero? Aconteciendo así que a lo largo de la historia diferentes filósofos trataron de dar una respuesta certera a estas cuestionantes, como fue el caso del filósofo francés René Descartes, quien fue uno de los mayores exponentes de la corriente filosófica del racionalismo, la cual afirma, junto a René Descartes, que la razón es la que nos permite conocer el mundo y por tanto nos lleva al conocimiento verdadero. Sin embargo, para llegar a ser capaces de utilizar la razón, René Descartes afirmaba que era necesario que el individuo se deshiciera de toda falsedad, es decir, todo conocimiento previo. ¿Cómo hacía esto? Sencillamente, por medio de la crítica, esto es decir, la duda, plantear cuestionamientos razonables a los supuestos sobre los que descansaba nuestro conocimiento y llevar esta duda hasta el extremo, lo que se llamó también la duda radical, dado que el individuo debía de dudar hasta de su propia existencia, siendo así que en algún momento René Descartes concluyó que la única verdad irrefutable era que el individuo, si pensaba, existía. Es aquí cuando nace su famosa frase cogito ergo sum en latín, que quiere decir piensa por tanto existe. Así que en pocas palabras podemos decir que el racionalismo afirma que la razón por medio del pensamiento nos lleva a la fuente del conocimiento verdadero. Ahora bien, por su parte, el filósofo inglés John Locke se inclinó por el empirismo, una corriente filosófica que afirmaba que eran las experiencias y los sentidos los que nos permitían conocer el mundo. Los sentidos son vista, gusto, oído, tacto y olfato. Dado que también negaba que existían ideas innatas, es decir, que el ser humano al momento de nacer llegaba con conocimiento, por lo que era necesario que experimentara a lo largo de su vida para obtener conocimiento, y este conocimiento era verdadero. Ahora bien, vamos a pasar a las diferencias entre racionalismo y empirismo, siendo una de ellas, en el caso del racionalismo, este se inclina por el saber teórico, es decir, el saber que obtenemos a partir del análisis, pero que nunca llevamos a la práctica, mientras que el empirismo decía que era el saber experimental, es decir, todo aquel que teníamos que hacer prueba y error hasta llegar a una conclusión que por tanto era verdadera. Otra diferencia es que el empirismo consideraba que un ejemplo de saber, de conocimiento verdadero eran las ciencias experimentales, mientras que para el racionalismo esto eran las matemáticas. Y por último tenemos a los principios deductivos, que son en los que se basa el racionalismo, es decir, a conclusiones en las que se llega a partir de premisas, también solamente por parte del análisis. Y en el caso del empirismo, descansa sobre principios inductivos, es decir, todas aquellas conclusiones a las que llegamos por medio de la observación y experimentación de diferentes casos. Cabe mencionar que estas conclusiones son generales. Pues eso es todo por mi parte, muchas gracias por todo, que tengan un lindo día.